Muy bienvenidos a este nuevo video. Los tenía un poco abandonaditos, pero bueno, ya estamos reiniciando otra vez. Vamos a tratar sobre la aplicación de los resistores, que son unos elementos muy importantes en cuanto al mundo de la electrónica o la electricidad industrial. Mi nombre es Leider Gaitán Laguna, instructor de electricidad y electrónica. Bienvenidos. Entonces vamos a ver la aplicación de los resistores. Y el objetivo es que nosotros podamos implementar un circuito con estos resistores, con ese tipo de resistores. Entonces vamos a comenzar a hablar de las resistencias o resistores industriales. Entonces ya saben que vamos a hablar de las resistencias o los resistores industriales. Y para este caso, entonces vamos a hablar de los elementos de calefacción industriales, elementos que nos van a utilizar para calentar agua, un gas, un líquido o diferentes elementos según sea el caso, que ya los vamos a ir viendo en el transcurso de este video. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de las resistencias de inmersión. Son estas resistencias calefactoras que entran en contacto directo con algún líquido y por ende los van a calentar. Entonces nuestra primera resistencia de inmersión son de alta potencia, ¿sí? Y son resistencias fabricadas para soportar alta presión dentro del agua. Entonces aquí podemos tener nosotros, aquí podemos observar, esta es una super resistencia, mire cómo es de grande, cómo es de inmensa. Casi es igual a una persona porque estamos hablando de algo industrial que necesita calentar grandes cantidades de agua. Entonces, esas se llaman resistencias de inmersión. Bueno, aquí nosotros vamos a abordar ya el tema de las resistencias para inmersión en baños químicos. Esto es cuando ya nosotros tenemos como un agente químico que pueda afectar directamente el material. Entonces, estas resistencias son hechas de materiales como acero inoxidables y dependiendo del elemento químico, así es que vamos a utilizar el material. Aquí tenemos en la imagen, pues aquí tenemos la resistencia en la imagen, acá, en esta parte, que son como en forma de L, pues porque el material o el elemento, el espacio donde está, así lo requiere. Estas resistencias vienen en diámetros hasta de pulgada y media, un largor de 120 centímetros, viene para zonas frías, vienen resistencias, estas resistencias trabajan a 220 voltios y más o menos son de 2000 vatios para calentar ese medio que tenemos nosotros ahí o que vamos a utilizar. Bueno, aquí ya vamos a abordar otro tipo de resistencia como es la resistencia tipo abrazadera. Entonces, la resistencia tipo abrazadera, digamos, está pasando como ejemplo una tubería que está soportando un líquido. Entonces yo necesito calentar ese líquido. Simplemente esta resistente abrazadera la coloco alrededor de ese tubo y ella va a calentar esa tubería. Si estamos hablando de tubería metálica, ¿no? Entonces, ya saben que los metales son muy buenos conductores de calor. Al calentar yo esa resistencia, al calentar la tubería con esta resistencia, el calor se va a disipar y va a calentar lo que esta tubería albergue. Entonces, aquí tenemos lo que es este tipo de resistencia. También la podemos conectar para elementos plásticos, pero tenemos que controlar muy bien la temperatura y a la que esta resistencia puede trabajar, porque si colocamos este tipo de resistencia a un tubo plástico, el cual no me aguanta mucha temperatura y yo la caliento más de la temperatura del plástico, pues se va a deteriorar y muy seguramente voy a ocasionar algún daño. Aquí la tenemos ya en esta parte, por aquí es la conexión y toda esta parte se calienta. Toda esta parte se calienta, pues haciendo ya la transferencia de calor al elemento que ella está abrazando. Pero si yo quiero tener mucho más eficiencia en la transmisión del calor,
Entonces yo voy a estar trabajando aquí con estas resistencias aceradas. Estas resistencias son de cerámica. Estas resistencias de cerámica, como ustedes lo pueden apreciar acá, ellas, ellas acá son de cerámica. Aquí toda esta parte es de cerámica. Aquí en esta parte está la conexión. Ellos pueden venir a 120 voltios, una tensión de 120 voltios, 220 voltios. O si la vamos a trabajar a corriente directa, 24 voltios, 48 voltios. O dependiendo de la tensión que nosotros necesitamos. Asimismo, nosotros la conseguimos en el comercio o la podemos mandar a hacer. Ya hoy en día podemos hacer la resistencia del valor que queramos y la hacen con muy buena precisión. Como ella está en cerámica, la cerámica tiene buenas propiedades térmicas y se puede adherir mejor al cuerpo sin dejar escapar que en la superficie haga contacto con el elemento a calentar y nos pueda llevar muy buen calor, hacer muy buena transferencia térmica y calentar el elemento que queremos calentar, como el cuento, valga la redundancia. Se utiliza mucho para tuberías o tubos de ensayo o elementos que necesitamos calentar para mantener el agua que esté en buen estado de calor. Aquí vamos ya nosotros a hablar de la combinación de la resistencia tubular perdón, con la resistencia ya acerada o cerámica. Este tipo de resistencias son las que nosotros podemos instalar en los ambientes o en lugares donde haya un ambiente de mucha corrupción, de mucha humedad, un ambiente que sea muy corrosivo o dañino para cualquier elemento que se instale. Entonces estas resistencias tienen un grado de protección muy alto y aparte de que soportan pues, las grandes temperaturas porque ellas se hacen para calentar, se pueden colocar en el exterior y no van a sufrir daños de corrupción, como les decía antes, de corrupción, de aislamiento térmico, porque ya están fabricadas para soportar la agresividad del medio ambiente. Entre los usos que tienen estos elementos están entonces los que son los actuadores, ¿sí? En un actuador que por medio que ya cuando se comienza a calentar más de lo que está, yo puedo colocarle una sonda de temperatura y puedo yo detectar y controlar algún evento. También puedo hacer calentamiento por medio de moldes cuando yo necesito moldear el plástico, por ejemplo. Entonces yo puedo utilizar este tipo de resistencias. Calentamiento externo de tanques, procedimientos de productos químicos, estructuras, dulces, alimentos. Digamos las resistencias cuando nosotros vamos a una máquina dispensadora de café, ese café siempre va a estar calientico. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia que lo va a mantener a determinada temperatura. Para tratamiento de aceites a determinada temperatura, entonces, por ejemplo, en los grandes restaurantes, ellos siempre van a estar utilizando aceites para hacer la cocción. Este aceite no se puede pasar de una determinada temperatura porque se va a quemar y pues por obvio va a oler, por ende oler feo. Entonces utilizamos este tipo de resistencias para controlar la temperatura. También tenemos las máquinas pues expendedoras, entre otros elementos. Y nosotros a nivel industrial para automatizar, por ejemplo, en los estanques de peces que necesitan tener una temperatura en las zonas muy frías de 28 grados, 27 grados. Podemos utilizar este tipo de elementos para agilizar los procesos y automatizarlos. Bueno, vamos a entrar aquí a hablar de unos elementos muy importantes que son las resistencias de espiral. Estas resistencias son una aleación entre cromo y níquel. ¿Para qué? Para muy altas temperaturas. Son resistencias de gran potencia. Aquí tenemos entonces nosotros, por ejemplo, esta resistencia de espiral. Pues por su forma de espiral, por eso recibe este nombre y son utilizadas en el tratamiento térmico de los metales. Y viene con blindaje. En el devanado trae un blindaje que permite aguantar muy altas temperaturas. Son muy utilizadas
en las grandes industrias, en la siderúrgica y entre otros, para su funcionamiento y aplicación. Aquí ya tenemos nosotros los otros tipos de resistencias que nosotros las utilizamos mucho para el calentamiento en hornos. Vamos aquí avanzando. Aquí la utilizamos mucho para los hornos. Entonces, los hornos que nosotros utilizamos en nuestras casas o las ollas arroceras que utilizamos en nuestra casa, las cafeteras, son en este tipo de resistencia. Más o menos ellas están oscilando entre una temperatura entre 700 y 1200 grados centígrados y ellos se fabrican a la medida del elemento que vamos a utilizar. Por ejemplo, las cafeteras, las resistencias serían de forma circular. En los hornos serían de forma rectangular y así sucesivamente.